A lo largo del primer periodo en química se nos han presentado una gran cantidad de temas, los cuales vamos a proceder a sustentarlos según los elementos planteados en la rúbrica. Durante este periodo, en la materia de química, se nos fue presentado un tema, el cual será la base de los siguientes conocimientos que nos serán presentados durante el año escolar. Este tema se llama funciones químicas. En este diagrama de flujo presentado en pantalla podemos observar de manera clara cómo funcionan las funciones químicas, valga la redundancia. También podemos visualizar qué pasa si unimos metales o no metales con oxígeno, agua e hidrógeno y cómo estos se van convirtiendo en óxidos ácidos, óxidos bases y cómo estos van pasando a ser hidróxidos y ácidos. Y de esta manera también van a pasar, mientras se van sumando, van a pasar a ser sales oxisales y así. De la misma manera, en este diagrama podemos observar qué pasa si a un metal o a un no metal le sumamos un hidróxido. Y de esta manera estos van a pasar a ser hidruros no metálicos o hidruros metálicos. ¿Y qué pasa si a este hidruro no metálico le sumamos agua? Lo que pasa es que vamos a formar un hidrácido. O el óxido de potasio y el Cl2O5 en dióxido de cloro. En este ejemplo se ve que todos tienen como átomo en común el oxígeno. Estos se clasifican en óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Y estos se subdividen tal como se explicará a continuación: los óxidos en básicos y ácidos, los ácidos en oxácidos e hidráxidos, las sales en oxisales y aloideas. Para hacer esto más sencillo, debemos mirar la tabla periódica y clasificar los metales y los no metales. Para entender mejor la composición de las funciones químicas inorgánicas, usaremos las siguientes convenciones, donde el hidrógeno se representará como H, el oxígeno como O, un metal como M y un no metal como X. Ahora vamos a ver cómo identificar una función química inorgánica. Para esto debemos ver qué elementos tienen en común y luego básicamente hay que fijarnos en la tabla periódica, específicamente en los metales y los no metales, ya que como pudimos ver anteriormente en las clasificaciones, todas tienen o un metal o un no metal y luego dependiendo del elemento que los acompañe tendrán una clasificación específica. Por ejemplo, el H2CO3. Como sabemos, el hidrógeno es H y el oxígeno es O. Y luego solamente debemos de buscar cuál es el elemento restante que los acompaña, que en este caso es el carbono. El carbono es un no metal y por lo tanto, si miramos lo anteriormente mencionado, este sería un ácido oxácido ya que tiene hidrógeno, un no metal y un oxígeno, y así vamos a hacer con el resto de los elementos dependiendo de la fórmula. Nomenclatura y formulación. Cuando el metal tiene una sola valencia se utiliza la palabra óxido de y el nombre del metal. Ejemplificaremos con metales del grupo 1A cuya valencia es 1, recordando que las valencias de los elementos se cruzan sin signo y se anotan como coeficiente, como lo veremos en la siguiente imagen. En la nomenclatura moderna, como recomienda la IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se utiliza la palabra óxido de seguido del nombre del metal. Con números romanos se escribe la valencia del metal entre paréntesis. Como vemos en la foto, el caso del hierro, que tiene las valencias 2 y 3, se utiliza la terminación oso para la menor valencia e ico para la mayor. Óxidos. Con metales del grupo 2A, cuya valencia es 2, el oxígeno forma los siguientes óxidos: Be2 o -2, donde vemos que los subíndices son iguales, lo cual se puede simplificar creando la fórmula BeO, óxido de berilio, y KaO, óxido de calcio. Con otros metales, como vemos en la imagen, Al2, O3, óxido de aluminio, CnO, óxido de zinc. Cuando el metal tiene valencia variable, en la nomenclatura tradicional se utiliza la terminación OS para la menor valencia y la terminación ICO para la mayor. Para la escritura correcta de las fórmulas es necesario tener en cuenta lo siguiente. Se escribe en primer lugar el símbolo del elemento menos electronegativo, que en este caso sería el catión o ion positivo. Luego del elemento
más electronegativo, que es el anión o ion negativo. Las valencias se cruzan sin signo y luego se anotan como coeficientes de los elementos. Cuando los subíndices son iguales, se simplifican y se anotan como coeficientes, como lo podemos ver aquí en el ejemplo. En este caso, se dividieron ambos subíndices entre 2. El cruzamiento se realiza para equilibrar las cargas y el número de átomos en el compuesto. Por ejemplo, en el cloruro de berilio, la valencia del berilio es 2, lo que indica que puede donar 2 electrones. La valencia del cloro es 1, lo que nos indica que necesita un electrón para completar 8 en su último nivel de energía. Es decir, que por cada átomo de berilio que se combine y se necesitan 2 átomos de cloro, como miramos aquí en el ejemplo. Los problemas éticos propios de la atención curativa y preventiva de salud son numerosos y frecuentes, pero en casos de pandemia se acentúan algunos de ellos por la urgencia, por el mayor riesgo y por lo masivo de la situación. Parece necesario primero tener conciencia de ellos y de los valores individuales y sociales que están en la base de las actitudes ciudadanas, profesionales y de las políticas de salud, así como las pandemias ponen a prueba las capacidades técnicas de los sistemas de salud, también pone de manifiesto los valores o su falta en las personas y en las sociedades. Quizás cuando escuchamos las palabras química y ciencias sociales, nuestra mente traza una línea divisoria entre ambos términos, como si no tuvieran relación alguna. Puede que nos preguntemos, ¿qué tiene que ver la ciencia con los cambios sociales o con la sociedad como estructura? Pues aparentemente podemos decir que no se relacionan, pero es gracias a la química que podemos realizar labores que determinan el desarrollo social, como la agricultura, para la creación de fertilizantes o sustancias de riego, o para registrar los cambios en el ambiente que de alguna forma repercuten en la vida social. Otro ejemplo es la fabricación de jabones. Para hacer esto se necesita hidróxido de sodio, que es un compuesto químico inorgánico que se utiliza para fabricar jabones. La química es una de las ciencias que nos ayuda a comprender qué pasa a nuestro alrededor, así sea algo tan simple y cotidiano como el pavimento que hay en nuestras calles o qué le pasa a los autos cuando se conducen, sino que también nos ayuda a entender qué es lo que pasa de manera ambiental a nuestro alrededor. Por ejemplo, por qué el pasto es verde o qué es lo que pasa en el cielo cuando llueve. ¿Esto de qué forma nos ayuda? Nos ayuda al conocerlo y al conocerlo podemos cuidarlo de una manera más eficiente, puesto que conociendo a ciencia cierta qué es lo que pasa en nuestro mundo, en el medio ambiente, podemos aprender a cuidarlo y cuidarlo en sí. En momentos de pandemia, la ciencia y la química son nuestras mejores aliadas para frenar la propagación del coronavirus. ¿Cuál es la relación entre el COVID y la química? La química hace parte de una ciencia que ayuda a combatir el virus y ella nos puede dar más evidencias científicas del nuevo virus. Por ejemplo, la forma física que tiene, cómo se transmite, qué cuidados debemos tener, cuáles son sus síntomas, entre otros. También nos podría mostrar la eficacia de algunos medicamentos. Adicional a esto, la química ayuda a facilitar el trabajo del personal de la salud y por sí mejora la atención ciudadana, por ejemplo, mediante antisépticos y desinfectantes.